El anuncio no llegó con dramatismo. Simplemente apareció un nuevo pergamino en el tablón principal, sellado con el escudo de Hogwarts. Las conversaciones bajaron apenas lo suficiente para que el sonido del papel al desplegarse pareciera más fuerte de lo normal. Se recuerda a los estudiantes que la colaboración entre campeones y otros alumnos deberá mantenerse dentro de los límites razonables del reglamento del torneo. Cualquier práctica que pueda interpretarse como interferencia será revisada. No decía nombres. No hacía falta. Harry lo leyó 2 veces. ¿Interpretarse? Murmuró. ¿Qué significa eso? Hermione cruzó los brazos. Significa que la definición puede cambiar según quien mire. Marinette no estaba mirando el pergamino. Estaba mirando a quienes lo leían. Un grupo de Ravenclaw intercambiando miradas rápidas. 2 Hufflepuff que parecían incómodos. Y, en Slytherin, algo distinto. No desaprobación. No apoyo. Expectativa. Ahí está la línea, pensó. Y nadie sabe exactamente dónde empieza. En clase de pociones, el aire era denso incluso antes de que Snape hablara. Algunos estudiantes, dijo con voz suave, parecen olvidar que el mérito individual es individual. No miró a Harry. Miró la mesa de Gryffindor en general. Pero el mensaje se deslizó igual. Harry apretó la mandíbula. Hermione mantuvo la vista en su caldero. Marinette sintió la presión desplazarse como una corriente bajo el agua. No estaban atacando directamente. Estaban sembrando la idea de que ayudar podía ser indebido. Y las ideas, en Hogwarts, crecían rápido. A la salida, el pasillo no explotó en rumores. Eso lo habría hecho sencillo. En cambio, hubo comentarios bajos, frases incompletas. No es justo para los otros campeones. Supongo que depende de cuánto ayuda sea. Siempre ha sido así con Potter. Harry caminaba en silencio. Hermione lo alcanzó. No pueden impedir que estudiemos juntos, dijo, firme. No, respondió él. Pero pueden hacer que parezca que no debería pasar. Marinette se detuvo un segundo antes de seguirlos. Ese es el objetivo, dijo. No prohibir. Hacer que dudes. Harry la miró. ¿Y qué hacemos? Marinette sostuvo su mirada. Decidir si la línea que dibujaron es real. O solo tinta. Esa noche no fueron a la sala vacía. No porque tuvieran miedo. Porque alguien estaba observando demasiado. Se reunieron en la biblioteca, a la vista de todos. Libros abiertos. Plumas moviéndose. Nada extraordinario. Pero cada gesto parecía amplificado. Hermione explicó un encantamiento defensivo en voz baja. Harry practicó el movimiento con la varita, sin pronunciar el hechizo completo. Marinette no intervenía. Solo escuchaba el murmullo alrededor. Un grupo de tercer año fingiendo concentrarse mientras miraban de reojo. Una estudiante que pasó 3 veces por el mismo pasillo entre estanterías. No quieren que parezca secreto, pensó. Quieren que parezca indebido. Hermione cerró el libro. No estoy haciendo nada malo, dijo de pronto. No era una pregunta. Marinette la miró. No, respondió. Pero eso no impide que alguien lo interprete distinto. Harry bajó la varita. Entonces, ¿dejamos de hacerlo? La pregunta quedó suspendida. Marinette sintió el peso de esa decisión. No era estratégica. Era personal. Si dejamos de hacerlo, dijo Hermione, ganan ellos. Si seguimos igual, añadió Harry, nos señalan más. Marinette apoyó los dedos sobre la mesa. Entonces cambiamos la forma, dijo. Ambos la miraron. No dejamos de ayudar, continuó. Solo dejamos de hacerlo de la manera que esperan. El cambio fue sutil. Hermione comenzó a trabajar con Harry en espacios más abiertos, a plena vista, como si no hubiera nada que esconder. Marinette, en cambio, redujo su presencia visible. No desapareció. Se movió. Una conversación breve en el pasillo. Una corrección rápida antes de entrar a clase. Un consejo dicho como si fuera casual. No había patrón claro. Y eso incomodaba. Pero el entorno no se quedó quieto. A la mañana siguiente, un murmullo distinto recorrió las mesas. Dicen que hay revisión de actividades extracurriculares. Que algunos profesores están vigilando más de cerca. Que el torneo debe mantenerse limpio. Harry dejó el tenedor. Esto ya no es solo presión social, dijo. Hermione asintió. Es institucional. Marinette sintió algo parecido a satisfacción fría. No, corrigió. Es alguien usando la institución. Harry la miró con atención. ¿Crees que es un profesor? Marinette negó suavemente. Creo que es alguien que entiende cómo funciona el miedo al favoritismo. Hermione respiró hondo. ¿Y qué quiere? Marinette desvió la mirada hacia la mesa de Slytherin. Draco no la estaba mirando. Pero sabía que sabía. Separar, dijo finalmente. No a Harry de los demás. Separarnos entre nosotros. La fractura casi ocurrió esa tarde.
Hermione estaba explicando un detalle sobre criaturas mágicas cuando Harry, frustrado, interrumpió. No necesito que me lo repitas todo como si fuera incapaz. El silencio fue inmediato. Hermione se quedó quieta. No lo estoy haciendo, respondió, herida. Marinette sintió el golpe como si fuera físico. No por las palabras. Por el momento. El pasillo estaba lleno. Las miradas llegaron como olas. Harry abrió la boca para disculparse. Pero el daño ya estaba hecho. No grande. No irreparable. Solo visible. Y eso era suficiente. Hermione cerró el libro con más fuerza de la necesaria. Hablamos luego, dijo, y se alejó. Harry se quedó inmóvil. No quise, lo sé, interrumpió Marinette, en voz baja. Pero no siempre se trata de intención. Harry la miró, frustrado. ¿Esto es lo que quieren, no? Marinette sostuvo su mirada. Sí. El murmullo alrededor crecía. No como burla. Como confirmación. La línea que no estaba dibujada empezaba a sentirse real. Y por primera vez desde que todo comenzó, la presión no venía solo desde fuera. Venía entre ellos. Y eso. Eso era mucho más peligroso. Hermione no volvió esa noche a la sala común hasta tarde. Demasiado tarde. Harry estaba sentado junto al fuego cuando la vio entrar. No levantó la vista de inmediato, pero sabía que era ella. Siempre lo sabía. El silencio entre ambos no era cómodo. Tampoco era hostil. Era frágil. No quise hablarte así, dijo Harry finalmente, sin rodeos. Hermione dejó los libros sobre la mesa. Lo sé. Eso lo descolocó más que una discusión. Pero lo hiciste, añadió ella, suave, no acusatoria. Harry pasó una mano por su cabello. Estoy cansado de sentir que todo lo que hago está siendo evaluado. Hermione lo miró con atención. Y yo estoy cansada de sentir que tengo que medir cada palabra para que no parezca que te estoy ayudando demasiado. El fuego crepitó entre ellos. No quiero que esto nos cambie, dijo Harry en voz baja. Hermione dio un paso más cerca. Entonces no dejemos que lo haga. No hubo abrazo. No hubo gesto dramático. Solo una decisión silenciosa. Y eso, en ese momento, era suficiente. En las mazmorras, la tensión era distinta. Más fría. Más calculada. Marinette estaba sentada con Daphne cuando un grupo de alumnos de quinto año ocupó la mesa cercana sin pedir permiso. No hablaron directamente con ella. Hablaron cerca. Es curioso cómo algunos olvidan dónde están parados. O con quién se mezclan. Las alianzas inestables siempre terminan mal. Daphne apretó la mandíbula. Marinette no levantó la vista de su libro. Si tienen algo que decir, dijo sin mirarlos, es más eficiente hacerlo directo. El silencio cayó como una losa. Uno de ellos rió, incómodo. No hablábamos contigo. Claro, respondió ella. Solo lo bastante alto para que escuchara. Se hizo un vacío alrededor. Nadie intervino. Eso fue lo revelador. No apoyo. No oposición. Observación. El grupo se dispersó al cabo de unos minutos, pero el mensaje había sido enviado. No era una amenaza abierta. Era un recordatorio de pertenencia. A la mañana siguiente, el efecto era visible. No en gestos grandes. En detalles. Un asiento que quedó libre cuando Marinette se acercó. Un comentario que se detuvo a medias. Una conversación que cambió de tema. Daphne caminaba a su lado con el ceño fruncido. Están probando hasta dónde pueden aislarte sin decirlo, murmuró. Sí, respondió Marinette. Y si reacciono, confirmo que funciona. ¿Y si no reaccionas? Marinette desvió la mirada hacia la torre de Gryffindor. Entonces tendrán que decidir si cruzan la línea de verdad. Harry notó el cambio en ella antes de que alguien se lo dijera. No fue algo obvio. Fue la forma en que el pasillo parecía abrirse un poco más cuando Marinette caminaba sola. No por respeto. Por distancia. La alcanzó junto a una ventana alta. ¿Te están molestando? Marinette lo miró apenas. No. Pero, no directamente, corrigió. Harry apoyó la espalda en la pared. Esto es por mí. No, respondió ella. Es por lo que representas. Y por lo que creen que represento yo al estar cerca. Harry frunció el ceño. No quiero que pagues por esto. ¿Una sombra de algo, ironía? ¿Cansancio? Cruzó por los ojos de Marinette. No me están castigando, dijo. Me están midiendo. ¿Y qué pasa si no les gusta el resultado? Marinette sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. Entonces aprenderán que medir no siempre da el control. Pero el entorno no estaba dispuesto a quedarse en mediciones. Esa tarde, en el aula de encantamientos, el hechizo salió mal. No de Harry. De un alumno de Slytherin. Una chispa mal dirigida, un estallido breve que hizo volar pergaminos y provocó un murmullo general. Nada grave. Nada peligroso. Pero suficiente para que alguien dijera, demasiado rápido. Desde que todo esto empezó, nada está estable. No mencionaron nombres. No hacía falta. Las miradas se movieron.
Harry lo sintió. Hermione lo vio. Y por primera vez, la mirada colectiva no cayó solo sobre él. Se dividió. Mitad hacia Gryffindor. Mitad hacia Slytherin. Mitad hacia Marinette. Ella no apartó los ojos. No respondió. Pero el aire cambió. No era aislamiento ya. Era algo más claro. Una línea que empezaba a dibujarse en el suelo, aunque nadie la hubiera trazado oficialmente. Esa noche, no se reunieron. No por estrategia. Por intuición. Cada uno permaneció en su casa. Cada uno sintiendo el peso desde un ángulo distinto. Hermione cerró los ojos en su dormitorio, repitiéndose que la lógica siempre encontraba una salida. Harry miró el techo, contando los segundos entre sonidos lejanos. Marinette permaneció despierta, escuchando el murmullo bajo de la sala común de Slytherin. No estaban en su contra. Todavía no. Pero el equilibrio estaba cambiando. Y el problema de las fisuras no es que aparezcan. Es que, si nadie las refuerza a tiempo, terminan marcando el punto exacto por donde todo se rompe. El gran comedor estaba demasiado silencioso para ser normal. No en volumen. En intención. El murmullo seguía ahí. Las cucharas chocaban con los platos. Las lechuzas cruzaban el techo encantado como siempre. Pero el aire estaba cargado. Harry lo sintió apenas se sentó. Hermione también. Marinette ni siquiera necesitó mirar alrededor. La noticia había corrido sin que nadie la anunciara oficialmente. El director estaba considerando medidas para preservar la estabilidad entre casas. Una frase elegante para algo mucho más crudo. Separación. Es ridículo, murmuró Hermione, doblando el pergamino que había conseguido en la biblioteca. No pueden limitar interacciones entre estudiantes solo por rumores. No son rumores, dijo Harry, en voz baja. Es presión. Hermione levantó la vista. Lo sé. Pero no era suficiente saberlo. En la mesa de Slytherin, Marinette permanecía erguida, conversando con Daphne con naturalidad medida. Demasiado medida. No parecía afectada. Eso inquietaba más que cualquier gesto de molestia. Un alumno de séptimo año se inclinó hacia ella. Hay quienes creen que estás jugando a dos bandos. Daphne se tensó. Marinette no. Solo juego cuando el tablero lo merece, respondió con suavidad. Ten cuidado, añadió él. En Slytherin no nos gustan las piezas ambiguas. Marinette sostuvo su mirada. Entonces no me traten como pieza. El silencio posterior fue breve, pero significativo. No hubo réplica. Pero tampoco aprobación. En Gryffindor, la tensión era menos calculada. Más emocional. ¿Es verdad que el director va a prohibir reuniones entre casas después de cierta hora? Preguntó Dean. No pueden hacer eso, dijo Hermione. Pueden hacerlo si dicen que es por seguridad, respondió alguien más. Harry dejó el vaso sobre la mesa con un sonido seco. No he hecho nada. El comentario no era defensivo. Era agotado. Y eso dolía más. Hermione apoyó una mano en su brazo. No para calmarlo. Para recordarle que no estaba solo. Esa tarde, la línea invisible se volvió más tangible. Un aviso apareció en los tablones de cada casa. Por recomendación del Consejo Académico, se solicita a los estudiantes limitar interacciones sociales intercasas fuera del horario académico. No era una orden estricta. Era peor. Era una invitación a dividirse. Harry leyó el aviso 2 veces. Hermione lo arrancó. No pueden decidir por nosotros con un papel ambiguo. Ya lo hicieron, respondió él. Marinette lo leyó en silencio frente al tablón de Slytherin. Alguien murmuró detrás de ella. Ahora será más fácil saber quién elige qué lado. Ella no se dio la vuelta. Pero sus dedos apretaron el pergamino lo suficiente como para arrugar apenas el borde. No lo suficiente para romperlo. Aún no. Al anochecer, el castillo parecía más grande. Los pasillos más largos. Las distancias más marcadas. Harry caminaba solo cuando escuchó pasos detrás de él. Se detuvo. No era amenaza. Era decisión. Marinette apareció desde la sombra del corredor lateral. No había dramatismo en su expresión. Solo claridad. Esto era lo que querían, dijo ella. Harry asintió. Separarnos. No exactamente, respondió Marinette. Querían que eligiéramos separarnos. El matiz lo golpeó. ¿Y tú qué eliges? Ella sostuvo su mirada. No había titubeo. No voy a fingir que no te conozco. Las palabras eran simples. Pero el eco en ese pasillo vacío las hizo más fuertes de lo que pretendían. Van a hablar, dijo Harry. Ya hablan. Van a presionar. Ya presionan. El silencio se alargó. No era romántico. Era estratégico. Si cruzo ese pasillo contigo ahora, dijo Harry, lo verán. Si no lo cruzas, respondió ella, también. El dilema no tenía salida limpia. Harry dio un paso. No hacia atrás. Hacia adelante. A su lado. No tomó su mano. No hizo un gesto desafiante. Simplemente caminó junto a ella.
Dos siluetas avanzando en paralelo por un corredor donde las sombras parecían escuchar. Desde una esquina, alguien observaba. No interrumpió. No habló. Solo miró. Y eso era suficiente para que al día siguiente el castillo supiera. Esa noche, en cada casa, se contaron versiones distintas de lo mismo. En Gryffindor, Harry no retrocedió en Slytherin. Ella eligió en el despacho del director, una vela se consumía lentamente mientras una figura pensativa leía informes que no mencionaban nombres, pero sí consecuencias. La línea ya no era invisible. Era un trazo fino, claro. Y alguien iba a decidir pronto si debía borrarse. O marcarse con tinta permanente. El castillo no dormía. Solo fingía. Las antorchas ardían con una luz más baja de lo habitual, como si incluso el fuego hubiera aprendido a no llamar la atención. Los pasillos devolvían ecos que no pertenecían a ningún paso en particular, sino a la suma de todos los que ya habían pasado, y de los que aún no se atrevían a hacerlo. Marinette avanzaba sola. No por descuido. Por elección. Sabía que la observaban. Siempre lo había sabido, incluso antes de que la línea invisible se volviera una frontera tácita. Había miradas que no necesitaban ojos presentes para sentirse. Giró por un corredor estrecho, uno que no llevaba a ninguna sala importante. Solo piedra, retratos antiguos y una ventana alta por donde entraba la luna como una herida pálida. No es casualidad que camines aquí. La voz surgió desde la pared opuesta. Daphne salió de la sombra con el ceño fruncido, los brazos cruzados. Empiezan a contar historias, añadió. Y no todas nos favorecen. Marinette no se detuvo del todo. Redujo el paso, apenas. Las historias siempre empiezan cuando alguien pierde el control del relato. O cuando alguien se expone demasiado, replicó Daphne. Caminar con él hoy, fue una declaración. Fue un paso. En este lugar, es lo mismo. Marinette se volvió entonces, apoyando la espalda contra la piedra fría. Dime algo, Daphne, dijo con calma. ¿Tú crees que esto va a mejorar si fingimos que no existe? Daphne dudó. Ese segundo fue suficiente para que Marinette lo notara. Eso pensé. A varios pisos de distancia, Harry no lograba concentrarse. El dormitorio de Gryffindor estaba lleno de ruido contenido. Pergaminos arrugándose, camas crujiendo, respiraciones que se detenían cuando alguien pensaba que estaba hablando demasiado alto. Hermione estaba sentada en el borde de la cama, repasando un libro que no estaba leyendo realmente. Nos están empujando, dijo Harry de pronto. Hermione levantó la vista. Lo sé. Quieren una reacción. Quieren una fractura visible, corrigió ella. Algo que puedan señalar como prueba. Harry pasó una mano por su cabello. Entonces, ¿qué hacemos? Hermione cerró el libro despacio. Nada, y todo. Lo miró directamente. Seguimos siendo quienes somos. Sin escondernos, pero sin darles el espectáculo que esperan. Harry soltó una risa breve, sin humor. Eso suena más difícil de lo que parece. Nunca dijeron que fuera fácil, respondió Hermione. Solo necesario. La biblioteca, esa noche, no era un refugio. Era un punto de encuentro involuntario. Marinette se detuvo al verlos. Harry la vio al mismo tiempo. No se acercaron de inmediato. No por miedo, por cálculo. Hermione fue la primera en romper la distancia. Esto se está saliendo de control, dijo en voz baja. Y aún no ha pasado nada oficial. Eso es lo peligroso, respondió Marinette. El vacío se llena solo. Harry observó alrededor. Si alguien nos ve. Ya nos ven, dijo ella, sin dramatismo. La pregunta es qué entienden de lo que ven. Hermione frunció el ceño. ¿Y qué quieres que entiendan? Marinette no respondió de inmediato. Apoyó los dedos sobre la mesa, sintiendo la madera vieja, marcada por generaciones de decisiones parecidas. Que no pueden aislarnos sin costo. El silencio que siguió no fue cómodo. Pero fue honesto. Desde una galería superior, una figura se detuvo. No tomó notas. No intervino. Solo observó cómo tres estudiantes, de casas distintas, compartían un espacio que no estaba prohibido, aún. Una antorcha chisporroteó. Y por un instante, la sombra proyectada en la pared pareció demasiado grande para pertenecer a una sola persona. El castillo recordó. Y cuando Hogwarts recuerda algo, nunca lo guarda en silencio por mucho tiempo. La mañana siguiente no trajo gritos. Trajo distancia. Y a veces eso pesa más. Harry lo notó en defensa contra las artes oscuras. Nadie le dio la espalda de forma abierta. Nadie lo señaló. Pero el espacio alrededor de su pupitre era ligeramente mayor que antes. No aislamiento total, pero sí margen. Hermione se sentó a su lado sin vacilar. El sonido de la silla al arrastrarse rompió algo más que el silencio. Del otro lado del aula, dos estudiantes de Slytherin intercambiaron miradas. No era burla. Era evaluación. En las mazmorras, la atmósfera era distinta.
más densa, más organizada. Marinette sintió el cambio antes de entrar al aula de pociones. No era hostilidad directa. Era una corriente subterránea, como si las conversaciones hubieran sido ensayadas antes de su llegada. Cuando tomó asiento junto a Daphne, un pergamino doblado apareció sobre su mesa. Sin firma, sin saludo, solo una frase. Elegir tiene consecuencias. No había amenaza explícita. Eso lo hacía peor. Daphne lo leyó por encima de su hombro. Están subiendo la presión. Marinette dobló el pergamino con precisión quirúrgica. Bien. Daphne la miró. Bien. Si muestran las cartas, dejan de jugar en sombras. Pero incluso mientras lo decía, supo que eso no era del todo cierto. Algunos jugadores nunca revelan todo. El punto de quiebre no llegó con una discusión. Llegó con un error. En el patio central, durante un descanso entre clases, un grupo de alumnos comenzó a debatir en voz más alta de lo necesario. Gryffindor contra Slytherin. No insultos abiertos, pero sí insinuaciones. Algunos creen que pueden cambiar lo que somos. O que pueden mezclarse sin afectar nada. Eso nunca termina bien. Harry escuchó su nombre sin que lo pronunciaran. Marinette escuchó el suyo en el silencio posterior. Fue un tercero quien dio el paso en falso. Un empujón. Pequeño. Torpe. Suficiente. El movimiento desestabilizó a un alumno de segundo año que nada tenía que ver con el asunto. Cayó al suelo, sorprendido más que herido. El ruido fue mínimo. Pero el impacto no. Los profesores intervinieron antes de que escalara. 5 minutos después, el patio estaba vacío. Pero la línea ya no era invisible. Ahora tenía un primer rasguño. Esa tarde, el despacho del director recibió informes. Interacción tensa, conducta imprudente. Posible polarización entre casas, palabras frías. Ordenadas. Pero detrás de ellas, algo más inquietante. Patrón. En la torre de Gryffindor, Harry caminaba de un lado a otro. No fue culpa nuestra. No, respondió Hermione con firmeza. Pero eso no significa que no nos responsabilicen indirectamente. Harry se detuvo. ¿Crees que nos separarán oficialmente? Hermione no respondió de inmediato. Creo que alguien quiere que eso ocurra. En Slytherin, la conversación fue más calculada. No todos están de acuerdo contigo, dijo un alumno mayor a Marinette. Creen que estás debilitando nuestra posición. Nuestra posición no es tan frágil, respondió ella. Eso dices tú. Eso demuestra que no confían en sí mismos. El comentario cayó como una piedra en agua quieta. No hubo réplica inmediata. Pero el ambiente cambió. No hacia aceptación. Hacia algo más peligroso. Desafío interno. Esa noche, el castillo parecía contener la respiración. Harry no podía ignorarlo ya. Marinette tampoco. Hermione lo entendía mejor que ambos. No se trataba solo de amistad, ni de orgullo. Se trataba de narrativa. Si la historia que comenzaba a escribirse era Gryffindor contra Slytherin, entonces cada gesto sería leído como provocación. Si era 3 estudiantes que se niegan a dividirse, entonces el conflicto cambiaba de forma. La pregunta era quién tendría la última palabra.